primero que aprendemos de los Evangelios es que Jesucristo, en la conclusión del sistema de cosas mundial, no viene dos veces. Una primera vez en el año de 1914, de forma invisible, con la finalidad de que Jesucristo fuese coronado como Rey del reino de Dios y reconocer al mismo tiempo a sus fieles discípulos, y otra segunda vez después de la gran tribulación en el Armagedón bíblico, o juicio de Dios a las naciones del sistema mundial injusto y corrupto de la actualidad. Sino que, como dijo Jesucristo, viene una única vez, en la que después de la gran tribulación de Mateo capítulo 24 y versículo 29, toma el control de la tierra y de sus habitantes, eliminando el sistema mundial injusto y corrupto para acto seguido reconocer a todos aquellos que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y esto lo sabemos porque en el libro bíblico de Hebreos, capítulo 9 y versículo 28, de forma clara y sin dar cabida a interpretación posible alguna, textualmente dice Hebreos 9:28 que Jesucristo fue ofrecido una vez para siempre. Este ofrecimiento se dio u ocurrió en la primera venida de Jesucristo a la tierra, cuando fue ajusticiado y muerto, allá en el año 33 de nuestra era común. Y la segunda vez que aparece, Hebreos 9:28 es muy claro, y la segunda vez que aparece, una segunda y única vez que aparece, será a los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Y sabemos que esta salvación de los creyentes, que hace referencia Hebreos 9:28, no es otra cosa que la segunda y única venida de Jesucristo a la tierra, después del periodo de gravísimas dificultades que tendremos que atravesar todos los habitantes de la tierra, que Jesús mismo calificó como la gran tribulación. Y esto es lo que Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículos del 25 al 28, cuando dijo: y entonces, después de la gran tribulación o periodo de graves dificultades por toda la humanidad, dice, después de estos acontecimientos, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Sigue diciendo, pero al comenzar a suceder estas cosas, ¿qué cosas? Pues los acontecimientos graves que Jesús denominó la gran tribulación. Dice, cuando veamos estos acontecimientos de la gran tribulación, dice, levántense erguidos y alcen la cabeza porque su liberación se acerca. Y esta liberación a la que hace referencia Lucas 21 del 25 al 28, exactamente lo mismo a lo que hace referencia Hebreos 9:28, cuando dice que la segunda vez que aparece Jesucristo es para la salvación de ellos, quienes de los discípulos fieles de Jesucristo. Antes de continuar, quiero aclarar qué es la expresión de la gran tribulación que Jesucristo mencionó. Según la Real Academia de la Lengua, la expresión tribulación viene a ser aflicción, adversidad, podemos resumirlo como periodo de dificultades, por lo que la gran tribulación que acontecerá a la humanidad no la va a provocar Dios el Creador, sino que esa gran tribulación, previa a la segunda venida de Jesucristo, será el resultado del derrotero de gobernación de los seres humanos, y las consecuencias de la gran tribulación las podremos sufrir cualquier persona en la humanidad, en forma de cambios climáticos desastrosos, hambres, graves problemas económicos, enfermedades, guerras, violencia extrema y un sinfín de cosas perjudiciales dentro del término
gran tribulación. Precisamente la segunda venida de Jesucristo tendrá como resultado evitar el aniquilamiento de la humanidad por la humanidad. Es por eso que el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 22 dice que a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por lo que el acortar aquellos días será por la segunda y única venida de Jesucristo, que como hemos leído, se traducirá en la salvación que hace referencia Hebreos capítulo 9 versículo 28 y Lucas capítulo 21 del 25 al 28. Hay muchas otras citas bíblicas donde se enseña que Jesucristo viene una sola vez después de la gran tribulación. En el Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 3, Jesucristo reitera a sus discípulos que marcharía a los cielos, pero que vendría una segunda vez para recibirlos y para que donde Él esté también estén ellos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 11, cuando Jesucristo ascendía a los cielos a la espera de su segunda venida, nuevamente se reitera a sus discípulos que vendrá una única vez, así de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. Es decir, se fue una sola vez y volverá una sola vez, no dos veces. Cuando se les dice a sus discípulos, varones de Galilea, este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba al cielo, vendrá así de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. Los discípulos de Jesucristo, todos aquellos que observamos los mandamientos y la fe de Jesús, esperamos una única venida, que no será antes de la gran tribulación, para posteriormente Jesucristo, como Rey del reino de Dios, dar o premiar a cada uno según sus hechos, y será entonces cuando se dé cumplimiento a las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículos del 31 al 34, que dice que cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, es decir, cuando venga Jesucristo por segunda vez y todos los ángeles con él, dice que entonces se sentará sobre su glorioso trono. Y no antes. Será en ese momento cuando Jesucristo comenzará a reinar como Rey del reino de Dios, y eso ocurrirá después de la gran tribulación. Y ese es el reino que se pactó con sus primeros 12 apóstoles en la primera cena del Señor, en su primera venida allá en el primer siglo del año 33 de la era común. Esto mismo se mencionó en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo del 14 al 16, cuando Jesucristo, junto a sus discípulos, instituyó la cena del Señor, allá en el año 33 de nuestra era común. Entonces Jesucristo, como dice la Escritura, se reclinó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra, porque les digo, no volveré a comerla hasta que quede cumplida en el reino de Dios. Y este reino de Dios, como venimos diciendo, se llevará a término después de la gran tribulación en la única segunda venida de Jesucristo. Poco después, nuevamente Jesucristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículos del 28 al 30, que ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas. Y sigue diciendo en el versículo 29, y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar. Estas expresiones vienen a decir lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 5 y versículos del 9 al 10, en la que menciona
que Jesucristo, de entre todas las naciones, escoge a aquellos que serán cogobernantes con Jesucristo, es decir, que gobernarán al resto de habitantes de la tierra. Estas palabras, dirigidas a sus primeros apóstoles, son extrapolables a esa parte de discípulos que van a colaborar con Jesucristo, como he dicho, como gobernantes de la tierra, y que solamente Jesucristo sabe quiénes son estos, de entre todos los millones de personas que habitarán el futuro reino de Dios, reino que dará inicio después de la gran tribulación a la segunda venida de Jesucristo. Hasta que llegue ese día, todas las personas que voluntariamente deseamos ser discípulos de Jesucristo, mediante el observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, sería conveniente que participáramos en la labor más importante jamás dada en la tierra, como es la difusión de las buenas nuevas del reino de Dios, porque así lo mandó Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículos del 19 al 20, cuando dijo que vayamos y hagamos discípulos, enseñando a observar todo lo que Él nos enseñó o que Él nos ha mandado. Este participar como discípulos de Jesucristo, en el que está implicado el difundir todas las cosas que Jesucristo nos enseñó, debe hacerse teniendo la disposición mental que el propio Jesucristo nos transmitió en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículos del 8 al 12. Entre otras cosas, Jesucristo, a todo ser humano dispuesto a hacerse discípulo suyo, nos enseñó que todos somos hermanos, que no hay superioridad de unos sobre otros. Entre sus discípulos no puede haber organizaciones religiosas con estructura piramidal de ordeno y mando, ni en cuestiones doctrinales ni en cuestiones morales. Porque el discípulo de Jesucristo no tiene caudillo ni caudillos humanos que le digan lo que tiene que hacer y que lo lideren ideológicamente ni moralmente. El discípulo de Jesucristo debe entender que su único caudillo es el mismo Jesucristo. Cuando el discípulo de Jesucristo tiene que saber o averiguar un asunto doctrinal o moral, debe acudir a las Escrituras, como dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21, y a través de las Escrituras asegurarse de todas las cosas y adherirse firmemente a lo que es excelente, a lo que es correcto. Tal como dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo del 8 al 12, con esta actitud mental estaremos siguiendo las instrucciones de Jesucristo, nuestro único caudillo, en el sentido de que el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro, porque el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Si uno cree que es mayor, en el sentido de que tiene más experiencia o conocimientos, por el tiempo que lleva aprendiendo de las Escrituras, humildemente debe aportarlo a su hermano o hermanos, pero no como líder o caudillo de su hermano, sino como hermano de igual a igual y dejando en el libre albedrío la responsabilidad personal de cada uno, porque el juicio que emitirá Dios a través de Jesucristo en su segunda venida como Rey, ese juicio no nos vendrá como pertenecientes a alguna agrupación o grupo religioso, sino que el juicio nos vendrá, como dice Romanos 14:12, a cada uno de nosotros individualmente, porque cada uno rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Y como dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, en esta línea, porque todos tenemos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que haya hecho, según las cosas que haya practicado,
buena o mala. Los discípulos de Jesucristo sabemos que respecto a aquel día, es decir, la segunda venida de Jesucristo, el día y la hora nadie sabe. En conciencia no puede aceptar ninguna fecha que trate de fechar la segunda venida de Jesucristo, ni fechar ningún acontecimiento relacionado con su segunda venida. Otra de las citas de la Biblia que muestra que el día y la hora de la segunda venida y única venida de Jesucristo la podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículos del 6 al 7. Aquí se narra que al tiempo de la partida de Jesucristo a los cielos, después de haber resucitado y estar 40 días con sus discípulos, en el momento previo a su ascensión, le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. ¿Qué quiso decirles Jesucristo con estas palabras de Hechos capítulo 1 y versículos del 6 al 7? Pues simplemente esas palabras estaban en armonía con las que citó antes en Mateo capítulo 24 y versículo 36, cuando dijo que respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino que solamente sabe el Padre. El discípulo de Jesucristo no puede aceptar ningún tipo de fecha relacionada con la segunda venida de Jesucristo. Otra de las razones por las cuales sabemos que Jesucristo todavía no ha llegado es porque cada 14 de Nisán, según el calendario judío, seguimos observando la Cena del Señor que Jesucristo instituyó y que debemos celebrar hasta su segunda venida. Y así lo dejó claro el propio Jesús. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 y versículo 19 dijo que en cuanto a la Cena del Señor que Él mismo instituyó, Él dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Y tiempo después de que Jesucristo ascendiera a los cielos, a la espera de su segunda venida a la tierra, Pablo nuevamente hace constancia en cuanto a la Cena del Señor en primera carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 26: cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Y si nosotros hoy en día seguimos observando la Cena del Señor y recordando lo que significó el que diera su vida por la humanidad representado en el pan y el vino, es porque todavía nuestro Señor Jesucristo no ha venido en su segunda venida. Entre las preguntas que le hacen sus discípulos de cara a su segunda venida, le preguntan: ¿qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Entendiendo que la señal de su presencia y la conclusión del sistema de cosas son dos caras de un mismo acontecimiento, es decir, la segunda venida de Jesucristo. Porque nos dice en el versículo 27: así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Esta presencia del Hijo del Hombre, de Jesucristo, será como un rayo que todo ser humano podrá ver. Es decir, hay un único acontecimiento en relación a la segunda venida de Jesucristo. Porque el versículo 29 sigue diciendo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sigue el versículo 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo aparece la señal del Hijo del Hombre? Como hemos leído, como un rayo que lleva, esa aparición lleva a la conclusión del sistema de cosas. El versículo 3 del capítulo 24 del libro de Mateo
cuando dice ¿qué será la señal de tu presencia? La señal de la presencia de Jesucristo es el mismo Jesucristo. Cuando dice el versículo 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo aparece? Como un rayo. Y acto seguido ocurrirá la conclusión del sistema de cosas. Y esto es así por una razón muy sencilla. La señal de la segunda presencia de Jesucristo no puede ocurrir de ninguna de las maneras antes de la gran tribulación, que lleva inevitablemente a que aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre, lo que conocemos como la segunda venida de Jesucristo. Este acontecimiento de la segunda venida de Jesucristo pondrá fin al mundo tal y como lo conocemos, porque eliminará para siempre la dominación y la creación corrupta y malvada del ser humano que lo abarca todo y que está basado en el sistema religioso, político-social, comercial e industrial de producción y de consumo. Para los que están apegados a este sistema mundial, tanto ricos como pobres, evidentemente son malas noticias, puesto que si no cambian, si no se adhieren al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, perecerán junto al sistema. Pero para las personas buenas, para todos aquellos que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, para todos aquellos que siguen y observan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para todos nosotros sin duda son muy buenas noticias. Porque tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, al comenzar a suceder estas cosas, levantémonos erguidos, alcemos nuestra cabeza, porque nuestra liberación se acerca. El reino de Dios que implantará nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo regirá, hará de la tierra lo que desde un principio se propuso nuestro Dios creador. Restablecerá su propósito original, que fue interrumpido temporalmente, y hará de la tierra un hogar donde toda la humanidad vivirá en paz, en unidad de fe, en unidad de creencia y en una única verdad, la verdad que procede de nuestro Dios Creador Todopoderoso. En las Escrituras su nombre suele vertirse como Yahvé o Jehová, pero Él mismo, nuestro Dios Creador, Él mismo, en las propias Escrituras dijo quién era, y asimismo se declaró como el que resultará ser lo que resultará ser, es decir, el causa de todas las cosas. Para ver capítulos anteriores sobre este tema y para ver otros temas, los encontraréis en la red social YouTube. Tenéis que teclear en vuestro navegador tal como está escrito y veis en pantalla. Otra realidad es posible, todo junto, espacio JSA.